Qué ironía, ¿verdad? No es la primera vez que lo menciono o que se menciona, pero la realidad es que buena parte de la estructura de la dictadura cubana se sostiene con dinero del exilio cubano. No porque el exilio le quiera dar dinero a la dictadura, es por la realidad de que allí está mamá o papá o la abuela o la tía o 3 hijos o amigos de toda la vida, gente que tiene problemas de salud, gente que tiene problemas para conseguir comida, gente que anda en camiseta porque no tiene una buena ropa para ponerse. Y entonces el exilio, que ha hecho maravillas en términos de lo que significa desarrollar su vida fuera de Cuba, también hace maravillas para los que se han tenido que quedar. Y esa es una de las razones por las que las remesas son un elemento fundamental para que todavía lo poco que queda de infraestructura en Cuba marche de una forma u otra. Claro, es un mundo terrible para el que no recibe dinero del exterior. De eso y mucho más en las últimas horas he conversado con un hombre que es un experto en el mundo de los números, Emilio Morales, el titular, el presidente del Havana Consulting Group. Emilio, mil gracias por acompañarnos, una oportunidad para aprovecharnos de tus conocimientos, de tu experiencia, de lo que te dice también, más que la mente, el estómago en algunos casos, ¿no? La intuición de lo que se avecina. Pero empezamos por cómo están las cosas, cómo termina este 2022. Bienvenidísimo. Gracias, Pedro, un placer. Bueno, eh, las cosas pintan mal, muy mal, y el preámbulo es el caótico 2022. Este ha sido un año, yo diría que el año de mayor vulnerabilidad para el régimen cubano y también el año de mayor angustia para la población. Primero, hay que decir que el gobierno está en total bancarrota, no tiene líneas de crédito, sus aliados no le han extendido la mano en esta gira pedigüeña que hizo Díaz-Canel recientemente. No alcanzó prácticamente nada. Más bien tomó un regaño, sobre todo de los chinos y los rusos. Le han comentado que Cuba es una economía sin fondo y que tiene que arreglarla internamente para poder ser atractiva y que ellos tengan confianza en poder hacer inversiones. Eso fue una gran lección en el viaje. La otra cosa es que, bueno, como vemos diariamente, la situación en Cuba es extremadamente tensa. La matriz energética está colapsada. Necesita entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para ser reemplazada. Dinero que no va a venir ni de Rusia, ni de China, ni de ninguna parte. La industria azucarera está muerta, literalmente muerta. El año pasado solo produjeron apenas 460.000 toneladas, que ni siquiera alcanzó para cubrir la cuota de mercado interno. No exportaron nada a China, un país que producía más de 8 millones de toneladas al año. Hoy prácticamente tienen 23 centrales. Esa industria generaba una cantidad de energía bastante considerable que se incorporaba al sistema energético nacional. Eso está en cero, sumado al colapso de la red. Es prácticamente un país apagado. Increíble, ¿eh? Que funciona solo a base de remiendos y que esos remiendos cuestan dinero que no tiene tampoco el gobierno. Entonces, esa industria, para recapitalizarse, también necesita de unos 8.000, 10.000 millones. Si estamos hablando ya de 16.000, 20.000 millones que Cuba no tiene. Y que esa cifra y un poco más es la que Cuba le debe a los acreedores. En el 2015 le perdonaron más de 42.000 millones de dólares, incluido el Club de París. Entonces, con esa es la que tiene que andar en el 2023 el gobierno cubano para mantenerse a flote. ¿Qué queda? Bueno, lo único que queda es este deshielo 2.0 que está intentando hacer la administración Biden. Desafortunadamente no creo que vaya a resolver ningún problema. Yo creo que esto es un paciente de cáncer terminal
que lo que necesita es una eutanasia, que se vaya allá y que Cuba emprenda un nuevo camino con un nuevo sistema. Esto no aguanta otra cosa. Entonces, Ahora, perdón que te interrumpa un instante, porque la ironía más grande, y esto lo hemos hablado en el pasado y tú has aportado unos números acalambrantes, es que la diáspora, el exilio, la gente de afuera, es la que sostiene al régimen cubano sí, indirectamente. en estos momentos hay imagínate tú, de todos los renglones que aportan ingresos a la economía nacional, los dos predominantes son el exilio a través de las remesas en dinero, en mercancía y en recargas telefónicas, y el otro es el ejército de esclavos de batas blancas que Cuba tiene en el exterior, al cual le roba el 80% de su salario. Todo eso, esas dos entradas juntas, que es a costa al final de los cubanos, ya sean porque sean esclavos o porque sean exiliados, casi es un 90% de los ingresos que recibe el país. El otro 10% es lo que exporta Cuba de forma disminuida en lo que recibe por exportación de tabaco, por turismo, por exportación de medicamentos, por exportación de níquel o de otros minerales, de algo que exporta de agricultura, etc. Sí, un país no se puede mantener ni sobrevivir y ninguna economía puede subsistir si el 90% de sus ingresos vienen de la diáspora o de un trabajo de exportación de esclavos en pleno siglo XXI. Y esa es la realidad, dicha crudamente, en un país atrapado en una ideología estúpida, en una ideología que tiene amordazado al pueblo, amordazado al gobierno, y que es una camisa de fuerza que ha metido al país en un callejón sin salida. La única salida que queda es un nuevo sistema. Claro, ahora, ¿qué es realista? ¿Qué es realista? Porque ahora se está viviendo lo peor desde aquella época del periodo especial. Tú me corriges si Peor, estoy equivocado, esto es es peor peor. todavía, ¿no? Es peor porque cuando ocurrió el periodo especial, Cuba tenía una circunstancia especial, ¿no? Se había desmoronado el sistema socialista de los países de Europa del Este, la Unión Soviética, y Cuba había perdido de un golpe todo ese subsidio. Entonces, aquel entonces el dictador acudió a lo que había que hacer, ¿no? A abrir, de cierta manera, abrir el mercado a la dolarización, a las remesas, al turismo, a la inversión extranjera, todo lo que estuvo prohibido mientras ellos chuparon de la teta del socialismo europeo. Cuando ellos hacen esa tímida, porque fue tímida esa apertura, empezaron a ver ciertas mejorías y todo respondía, no se vio como una crisis política, ¿no? Se vio más como una crisis económica profunda. Todavía el pueblo respondía al gobernante. Sí, el mayor caos o el momento más caótico de esa crisis fue el Maleconazo. Y el Maleconazo duró 2 horas. 2 horas. Hoy tenemos 30 años después una situación con remesas incluidas, turismo incluido, inversión extranjera incluida, el dólar circulando incluido, y tenemos una situación peor. ¿Por qué? Porque ha colapsado el sistema en todo su frente, no en el frente económico, ha colapsado el sistema socialmente, políticamente, económicamente, y es un colapso multisistémico. Es decir, el Estado venía sufriendo un proceso, este Estado socialista venía se estaba ocurriendo un proceso de transformación de la gobernanza, de un sistema socialista a un Estado mafioso. Y en ese proceso de ese cambio vino la pandemia, vinieron las sanciones y todo se derrumbó, hasta el sistema de salud se derrumbó. Se derrumbó, no, se despintó, porque todo era un cuento, ¿no? Se despintó el sistema de salud. Y ya hoy no queda nada, lo que queda son ruinas. Todas las industrias cubanas son ruinosas, como mismo se ha visto ahora con el sistema de energía, que todo está colapsado. Entonces, lo preocupante es que no hay capital para reponerlo. Entonces, y lo peor es, más que el preocupante de lo de capital, es
la voluntad de ese gobierno, de esos oligarcas en el poder, de no hacer cambios profundos en la economía que cambien esta situación. Entonces, Entonces, lo único, sí. perdón, pero ¿qué es realista entonces? ¿Qué ves como algo que por lo menos permita abrigar alguna esperanza de que por las buenas o por las malas haya un cambio? Bueno, lo que yo veo positivo es que después de 63 años el pueblo se ha salido para la calle. Sí, el año pasado ocurrieron más de 3.000 protestas documentadas, incluida la del 11 de julio, que fue un levantamiento en más de 50 ciudades del país de cientos de miles de personas. Y ahí fue donde el régimen ya se quitó la careta y salió a reprimir brutalmente a la calle a manifestantes indefensos que reclamaban libertad, comida y libertad empresarial, etcétera, etcétera. Y cambio de sistema. Era lo que querían ellos. Se vio en todos los videos, en cientos de decenas y miles de videos que hemos tenido oportunidad de ver. Las palizas fueron brutales, después las golpizas dentro de la cárcel, dentro de los centros de detención, después los juicios sumarios, las deportaciones, los exilios forzosos, en fin, todo lo que sabemos y se ha documentado. Entonces vemos, aquí hay dos opciones, ¿no? Uno sigue la presión, pudiera seguir el tema de las sanciones que ha funcionado en el sentido de que ellos se han sentido cortado su sistema financiero, y el otro es que la gente ha perdido el miedo. Esa es la esperanza es que la gente ha perdido el miedo. Y ese perder el miedo no solo incluye al cubano de a pie, al cubano más necesitado, sino estamos viendo grupos de intelectuales, de profesionales, e incluso hasta altos funcionarios del gobierno pronunciarse de una manera ya más bien, digamos, más contestataria al régimen cubano, exigiéndole un cambio. Algunos de estas personas lo hacen todavía desde una posición, digamos, de obediencia o de sumisión, pero lo dicen, ¿no? Y en ese punto hay un avance. Pero así todo, yo creo que esta situación va a seguir escalando. El único oxígeno que ellos van a recibir ahora, o lo están recibiendo, es por esta política de acercamiento que ha tomado la administración Biden de una manera unilateral. Están canjeando los presos. Probablemente el día 25 de noviembre suelten a muchos presos. De La diciembre. mayoría sí, por Navidad. Eso, tengo la corazonada que eso va a ocurrir. Y sobre todo, los que van a liberar son los que van a salir para acá, vendrán aquí. Y algunos de ellos no quieren venir y tendrán, me imagino que vayan en prisión domiciliaria a sus casas. Creo que posteriormente a eso, probablemente en febrero, la administración dé un paso para mí que sería lamentable, ¿no? Sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Es inconcebible, yo desde mi punto de vista, yo creo que es una opción equivocada, porque hemos visto durante toda esta guerra de Rusia contra Ucrania el apoyo que le ha dado el gobierno cubano a esa guerra genocida, porque es una guerra genocida, yo diría que hasta fascista, y el apoyo ha sido claro, diáfano. En la visita de Díaz-Canel a Rusia, Díaz-Canel lo dijo por su nombre: tenemos un enemigo común, el imperialismo yanqui, así claramente, diáfanamente, con una sonrisa de aquí a aquí. Y sin embargo, la semana pasada hemos visto que varios senadores y congresistas norteamericanos se han reunido de plácemes con este señor, y creo que lo que están es negociando eso, ¿no? Negociando: suelta a los presos, yo te saco la lista. Todavía no entiendo el objetivo, ¿no? El objetivo, si tú tienes un régimen que ha sido hostil con Estados Unidos durante 60 y pico de años, y este es el momento más vulnerable que ha tenido ese engendro malévolo de nuestra América, y que es la oportunidad de salir de él, no entiendo, no sé, no me cabe en mi cabeza esa política de acercamiento para estabilizar algo que lo que deberíamos es darle muerte terminal. Entonces, para que los cubanos algún día puedan ser libres y sea una nación próspera, y que se pueda abrir una democracia en Cuba, y que sea un país que se pueda desarrollar como otros, como la mayoría de este mundo. Entonces,
Es contradictorio, es lamentable. No sé qué pasa por la cabeza de los que diseñan esta política. No sé detrás de esto que hay. Yo por lo menos no lo entiendo. Hasta que no me lo expliquen, no lo voy a entender. Pero eso es lo que yo veo modestamente desde mi punto de vista. Va a ser un año muy difícil. Creo que estos esfuerzos de ser ciertos y se lleven a cabo no va a solucionar el problema. Yo creo que va a alargar la vida del enfermo un par de años más, quién sabe 3, pero las condiciones precarias en las que viven los cubanos no van a cambiar absolutamente. No, Hoy en no. Cuba, en el mercado, tú vas al mercado minorista en dólares a las tiendas y las neveras están vacías. No hay pollo, no hay carne, no hay leche, no hay queso, no hay huevos. Todo se tiene que resolver en el mercado informal. Es por ello que el gobierno, una vez más, ha prorrogado el que los cubanos puedan llevar lo que quieran en sus maletas, en sus viajes, en cuanto a comida, alimentos, medicamentos. Lo han Otra, prorrogado por 6 meses más, porque otra ironía. esa es la única vía por la cual al cubano le va a llegar las cosas. Entonces, Otra ironía inmensa, ¿eh? No solo las exacto. remesas, sino que a los famosos creadores del hombre nuevo, a la revolución socialista, le tienen que dar de comer el imperialismo. Sí, sí, el hombre nuevo es el hombre que se va por 2 patadas, por donde tú sabes, para Estados Unidos, porque no pueden vivir en Cuba, entonces después tienen que regresar a salvarlos a ellos, ¿no? Y Esto- no sé, es tan claro como el agua, no sé cómo estas personas que definen esta nueva política no ven eso, están ciegos o tienen una bola escondida que no han enseñado, que lo dudo, ¿no? Pero, Ya hubo un intento que no funcionó, que es lo otro que me preocupa, porque dicen y tienen razón la parte de, bueno, cuando se les llevó duro eso no funcionó, vamos a tratarlo de una manera más suave, y la manera suave no funcionó, se mataron de la risa del gobierno de Obama en su momento. sí. Emilio, mil gracias por acompañarme, lo mejor para todo el 2023, muy prontito hablamos para ver ya en en unas pocas semanas, a ver en la práctica cómo arranca el año entonces el mundo. Sí, lo único que quería es una observación, es importante lo que tú mencionas. Hubo un momento de 8 años de Obama, 8 años, no fueron 4, fueron 8 años de un cambio de política. Pensaba que iba a dar un resultado y que no fue detenida realmente por la administración Trump, fue detenida por ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que pararon las reformas en el 2016, no permitieron más el crecimiento del cuentapropismo porque iba avanzando como una bola de nieve. Llegaron los ataques sónicos, que no lo inventó Trump ni nada, fue cuando Obama los ataques sónicos y toda la injerencia en Venezuela. Entonces, el no negociar, que fue la oportunidad que dieron, independientemente de, sabemos cómo es Trump y lo que no nos gusta por ciertas razones, por lo que sea, pero su política fue en consecuencia de lo que pasó. Tú me atacaste a los diplomáticos, me les cocinaste el cerebro, me cerraste las reformas, entonces, ¿qué tiene la apertura? Me estás inmiscuyendo en los asuntos internos de Venezuela y después vino toda la hecatombe siguiente, ¿no? El derrumbe de la economía, vino el COVID, etcétera, etcétera. Y ahora la situación que tenemos, todo el colapso interno del país, que es un problema interno, no tiene nada que ver con la política. Horror de horrores. Lo mejor para ti, para tus seres queridos, un abrazo muy grande, que este sea un año espectacular. Igualmente para ti, Pedro. Un saludo y que tengas muy buen fin de año y con tu familia. Muchas gracias. Allí está Emilio Morales, el fundador, presidente del Havana Consulting Group. Siempre digo un punto de referencia mundial para información específica, especializada, procesada minuciosamente, sobre todo en el territorio de la economía.